Ellos tienen que comportarse como niños grandes. Ya cada uno, el menorcito tiene como 15 años. Ese. No. ¿Quién tiene 13? Yo, profe. Profe, casi ya todo Pero el vas a curso tiene cumplir 13. 14 años. No, no te vas a quedar este año con 13. ¿O sí? Pues no, profe, pero igual tengo 3. ¿Cuándo cumples años? En mayo, el Por 20 de eso, mayo. ahorita mismo, ya prácticamente es como si tuviera 14. No, todavía tengo que disfrutar mis 13. Ya están grandes. Es que jugando. Profe, pero qué culpa, si nos gusta. Pero lo más chistoso es que a ustedes no les gusta jugar algo chévere, les gusta jugar es videojuegos esos que los vuelve sedentarios. Profe, entonces LOL. díganos qué juego es chévere para usted y lo Sí, jugamos. profe. No. Es que juegos chéveres para este profe es como adivina cuál es el resultado. Adivina cuál es el resultado. Listo. No, profe, usted además usted sabe que no vemos Harry Potter. Es más feo. Listo, muchachos. Este era el B que les tocaba hacer a ustedes. Ahí es donde estaba el error. Me faltaba una M que yo se los dije temprano, pero como le hice todo pelea, ay, profe, usted no lo dijo, ya lo había terminado, no lo dijo a las 10 de la noche, y se los dije como a las 3 de la tarde, pero no. Tenían que pelearle a la profesora porque no eran ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, ¿me pueden decir, por favor, para hallar, qué tengo que hallar? Tengo que hallar la base, ¿no? La base. Tenía que hallar la base que era de aquí. Tenía que hallar la base, que es la medida desde acá, del rectángulo hasta acá. Les doy el área, les doy la altura, y entonces tenemos que hallar la base. ¿Me pueden decir, por favor, primero que todo, para hallar área, cuál es la fórmula para hallar área? Base por qué. Para hallar el área es base por altura. Base por altura. En este caso vamos a hallar, y tal cual como yo lo expliqué en el primer ejemplo, para hallar la base, tengo que pasar a dividir ¿qué? ¿Área o altura? El área por la altura. Tengo que, no, pasar a dividir la altura y quedaría área, base es igual a área sobre altura. Pues básicamente, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué división tendría que hacer? Algo súper fácil. ¿Dividir qué con qué? M a la 2, ¿cierto? Más 9M, ¿cierto? Más 20. ¿Dividido entre qué? El M más 4. Más 20. Dividido entre M más 4. Listo, vamos a proceder a hacer la división. Me va a ayudar Michael Smith. Michael. Yo, profe, yo quiero. No. Ya no. O sea, ahorita se quedó callada, ya no. Michael Smith, no, necesito que Michael me ayude. Es que a mí me gusta escuchar Sí. todas las voces. Porque yo analizo a las personas por la voz. Me dice Michael, señor Smith, si el M a la 2 más 9M más 20 está ordenado por usted, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? Sí, señora. Listo, muy bien. ¿Y qué haces de ¿Y el divisor también está ordenado? El Sí, divisor. señora. Me dices, por favor, después de hacer eso, que ya sabemos que está ordenado. Me dices, ¿qué haces de primeritas, por favor? Dividir el M a la 2. Muy bien. ¿Sobre qué? Sobre M a la... ¿Sobre qué? Michael. Michael. Se fue. Decirlo yo, profe. No. ¿Qué pasó con Michael? Michael, contésteme a la que usted está ahí. ¿Sobre qué? No, hasta que no me conteste Michael. Sobre M. Sobre M. Gracias, Michael. Listo, excelente. ¿Cómo le quedaría eso, joven? Eso da... M.
M. Y esa M se multiplica por el divisor, que sería M más 4. ¿Me puedes decir cuánto te da la primera multiplicación, por favor? Sería m a la 2 más 4m. Muy bien. M a la 2 más 4M. Muy bien. ¿Sí ven? Que yo sí sé que este chino sabe. Ahora, cambia signos. ¿Cómo le quedaría eso? Menos m a la 2 menos 4m. Menos M a la 2. Menos 4M. Listo. Muy bien. Se lo coloco ahí debajo. Acá. Ahí se cancelarían las semialados. ¿Y cuánto nos daría la M, Valentina? No fui yo. Paula, ¿cuánto nos daría la M? Perdón, es que parece, les escuché la voz igual. ¿Cuánto nos daría la M? Paula. M. ¿Cuánto nos daría, señorita? M. ¿Cuál M? Ah, no, cierto, se anula. Se anula las M. Muy bien, ya las anulamos. ¿Cuánto nos daría M más 9M menos 4M? 5M. Así que vos tenés. Muy bien, más 5M y bajamos la siguiente cifra que sería el 20, ¿no? Michael, ¿qué hago después de hacer eso? Aquí me falta mi divisor, ¿no? Dividimos 5m por m. Muy bien, excelente. Dividimos 5M por M. Dividimos 5M sobre M. Muy bien, ¿cuánto nos daría eso? 5. 5, excelente. Muy bien. Solo multiplicamos por el divisor. ¿Qué fue? Haga. Y 5 por M más 4, ¿cuánto me daría? Michael. Y daría 5m más 20. Más 20. Muy bien. Y hacemos cambio de signos. Menos 5m menos 20. Muy bien, excelente. Ahora sí ven que sí les estoy enseñando lo que dice menos 5M menos 20. Muy bien. Ahí se cancelaría, ¿cierto? ¿Se cancelaría Sí. todo, Michael? ¿O se cancelaría solamente el 5M? ¿Qué dice? Todo. Se cancela todo, muy bien. Se cancela todo debido a que las dos se anulan. Y como los dos se anulan, ya me quedaría como residuo 0. Cancelaría tanto el 5M como el 20. Listo, y eso me quedaría. No le coloquemos las rayitas porque quedaría feo. Solo coloquemos el 0. Y aquí quedaría 0. Listo. Muy bien, aquí solo me falta colocar mi divisor, que sería M más 5. Listo, muy bien. Ahora, comprobación. Comprobación. Tenemos a M más 5 más 4, M más 5 multiplicado por M más 4. Esto me daría M a la 2, ¿cierto? Más 5 más 4M, más 5M, más 20. Esto quedaría M a la 2, Más 5 más más 9M, 9M. más 20. Y eso sería todo. ¿Listo? Ahí ya contesté la pregunta. No, todavía no he contestado la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la base? ¿Cuál sería la base? La base sería M más 5. Muy bien. Base es igual. Ahora sí contesté la pregunta. M más 5. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Si que era sencillo este ejercicio? Yo ¿Alguien? le puse lo demás. Es igual a M más 5. Ay, mire, ya no tiene 0,5 sino 0,45. Gracias. Porque uno siempre en una pregunta tiene que contestar lo que le preguntan.
Como te digo, o sea, no es que tenga las mejores notas, pero nunca le he hecho, solo la primera vez, creo que una vez, pero de resto no más. Listo, comencemos con productos notables, Alan. ¿Alguien tiene alguna duda con división? ¿O todo bien? Como diría el pibe. Listo, muchachos, ya podemos Todo pasar bien. a productos notables. Para ustedes que ya lo vieron, tanto Fran como Diego, como Santiago, que también ya lo vieron, y como mi chino Sala, que también ya lo vieron, para ustedes, ¿qué eran los productos notables? ¿Eran qué? ¿Ya? Ninguno. ¿Eran reglas fijas de qué? De los productos. De los productos, muy bien. ¿De los productos de quién? ¿De los productos de belleza, los productos de Avon o qué? ¿Los productos de qué? De polinomios, ¿no? Ustedes no se ríen de mis chistes y son re buenos. Son reglas fijas de los productos No, pero que no son buenos, son de los de matemáticas, productos no de son buenos. polinomios. Esos son los productos notables. Y la primera regla que nosotros vamos a ver se llama cuadrado de una suma. Cuadrado de una suma. ¿Y qué me dice el cuadrado de una suma? Me dice que cuando ustedes tienen un paréntesis que está al cuadrado, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un paréntesis que está al cuadrado, la regla te dice a ti que vas a colocar el primer término al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el primero por el segundo, es una multiplicación, más el segundo al cuadrado. Repito, en el cuadrado de una suma lo que te dice a ti es que vas a colocar, en este caso, lógicamente es un paréntesis que está al cuadrado, por eso se dice el cuadrado de una suma, y se coloca el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna duda? O si ya nos comenzamos a acordar de esa regla. No, profe, no me acuerdo. Muy bien, entonces voy a explicar un ejemplo. Puesto que me ignoran. Vamos a ver. Expliquemos uno chévere. Esos cuentos de que es que con A a la 2 y que yo no sé qué. Para niños chiquitos y ustedes ya están grandes. Uno chévere, así uno que diga, uy, este ejercicio sí está chévere. Esto, sí, chévere. ¿Qué me dice la regla, señorita Camila? Que tengo que colocar quién, a dónde. ¿Cómo tengo que colocar el primer término? Camila. Aquí estoy procesando. ¿Cómo debemos colocar el primer término? ¿Al qué? ¿Al cubo? Ah, sí, cuadrado de una suma, mire, sí. A ver, primero que todo, cuando yo digo que el primer término, A es el primer término, coloquemos. A es el primer término. Y B es el segundo término, ¿no? Primer término. Y B es el segundo término. Si yo te digo a ti, Camila, que es el primer término al cuadrado, ¿quién iría al cuadrado? Relaciona posicionalmente hablando. Es el 2. El 2 no, estaría incompleto. ¿El 2 qué? ¿Cuál sería el primer término chino, Sala? Escribamos acá. ¿Cuál sería el primer término? El 2A más 12. El 2A Gracias. a la 12. Y Almario es una filera, chino. Esto es una filera. Muy bien, Almario. ¿Cuál sería el primer término? El 2A a la 2M más 3. Ese sería el primer término. Ahora sí, Camila. Dime cuál es el segundo término. Ya Almario te ayudó. 5A, 3M. 5A a la ¿qué? A la 3M, ¿no? O sea que el primer A, repito, es el primer término. Básicamente, el primer término es el que está en el lado izquierdo y el segundo término es el que está en el lado derecho. Para de contar. El primer término es 2A a la M más 3 y el segundo término es 5A
a la 3m. Listo. Muy bien. Lo más chistoso es que esto ya lo vieron. Y nadie a pie con bola. Lo vimos el año pasado. Esto sí lo vimos el año pasado. O sea, que si me dice, según la regla es la siguiente, la regla me dice, regla, voy a escribir acá, lo voy a escribir con palabras, regla. Según la regla me dice lo siguiente, es el primer término al cuadrado, lo voy a escribir por partes. Le voy a colocar hasta viñetas. Coloquémosle una estrellita. Una estrellita. Hoy estoy inspirada, una estrellita. Sí, para que nos dé más motivación, sí, claro. El primer término al cuadrado, eso dice la regla. Luego la segunda estrellita dice ¿más qué? Más dos veces, el primer término por el segundo, por el segundo término. Y la última parte de la regla me dice que es más el segundo término al cuadrado. Más el segundo término al cuadrado. Bueno, así lo voy a escribir. Listo. Listo, esa es la regla. Esa es la regla del producto de una suma. Entonces, el cuadrado de una suma, perdón. El cuadrado de una suma. Entonces, ¿cuál sería el primer término en este ejercicio? 2a a la 3m más 3 y el segundo término sería 5a a la 3m. Camila, si yo te digo el primer término al cuadrado, ¿qué tendrías que poner? A la 2. ¿Me puedes decir, por favor? El 2A. 2a qué. 2a qué. A la 2m más 3. Listo. Para que nos quede más sencillo, pues podemos expresar la fórmula así siempre. Colocamos un paréntesis al cuadrado más dos veces paréntesis del primer término más dos veces paréntesis del segundo término más el segundo término al cuadrado. Si ustedes se ponen a mirar entre esos paréntesis, estoy diciendo la fórmula. Miren, préstenme atención, por favor. Aquí estoy diciendo la fórmula. Si ustedes ven, aquí voy a colocar el primer término al cuadrado, ¿cierto? Aquí voy a colocar ¿qué? El primer término ¿por cuánto? Por el segundo término. Y aquí voy a colocar el segundo término al cuadrado. Repito, primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ahora sí, como lo dijo Camila, en este primer paréntesis iría el primer término que sería 2a a la 2m más 3. 2a a la 2m más 3. Listo, muy bien. Más dos veces, ¿qué coloco acá, Camila? ¿El primero o el segundo término? Si me dice la fórmula que es más dos veces el primero por el segundo. El primero, profe. El primero, muy bien. El primer término. 2m más 3. Por el segundo término. ¿Cómo sería? 5 a 3m. 5 5 a la 3m. a la 3m. Más el segundo término al cuadrado. ¿Qué sería? Más el segundo término al cuadrado. Listo. Michael, dígame la fórmula cómo es, en palabras. La voy a preguntar a los que yo sé que no me van a prestar atención a veces, o a veces sí, o a veces no, pero sin embargo voy a preguntar. Michael, la fórmula. Michael Aguilar. ¿Yo? ¿Cómo sería la fórmula? Dígamela en palabras así como la escribí en el lado izquierdo. Por favor. 2a, 2m más 3. No. La fórmula. Santiago, dile la fórmula a Santiago Carranza. Dile la fórmula a Michael, porfa. Yo. La fórmula, como usted la escribió, se la digo así. Sí. Entonces, primero se pone el primer término, luego se pone el primer término dos veces. La fórmula, Armario, la fórmula. Sería el primer término a la 2, después
el primer término más el segundo término No. más otra vez el primer término a la No, dos. lo voy a decir una vez y la voy a preguntar, se la voy a preguntar a cada uno. La fórmula es el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Repito, Ush, el profe. primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. ¿Listo? No, ya se me olvidó. Paula, la No, fórmula. profe, quería que dijera eso. Paula, la fórmula, dímela, por favor, lo que acabé de decir. Que el primer término por 2 veces el primer término por no sé qué más. Yo, profe. Repito, el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Ah, eso Diego. me faltaron los otros 2 términos. No, nada, está súper bien lo que usted dijo. Diego, dime la fórmula. Pero, No, profe, lo copié mal. Ah, profe, ¿la puedo decir? sí, dímela, Santiago. El primer término al cuadrado más el segundo término por 2 veces No, ya por lo dijo sí. mal. Ya lo dijo. No, mal. profe, Lisette, ya la me la- fórmula. El primer término al cuadrado Paula, por ya perdió su momento de brillar, ya no la dijo bien, ya. Lisette, la fórmula. Yo, profe. No, profe, espere. El primer término al cuadrado. ¿Sí? Por 2 veces el primer ya la término. dijiste Más mal. 2 veces el primer término con el segundo término, más el tercer término al cuadrado. No hay tercer término. José Miguel, Yo, profe. dímela. El profe, pero El deje ver bien el primer enunciado porque término. no se A ver, espera, Nicolás. No les voy a dejar ver, el enunciado, porque no hay que leer, tan chistosos. Quiero que se lo aprendan. Dímelo, José. Entonces, el primer término al cuadrado más 2 veces el primero con el segundo término más el segundo término al cuadrado. Gracias, José Miguel. Así se. No vuélvalo a repetir, por favor. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Esa es la fórmula del cuadrado de una suma. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Repito por tercera vez. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Listo. Si ustedes ven, es lo que acabé de decir, lo que acabé de hacer acá. Este es el primer término, este es el segundo término. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Ahora sí? Listo. Vamos a resolver. Profe, ¿y ahí termina? No. Toca resolverlo. Ustedes ya vieron esto. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto me daría, si son tan amables, 2? Primero que todo, ¿cómo me quedaría la potencia de ese 2? Si es una potenciación. Quedaría con 4. 4, muy bien, excelente. ¿Cuánto me daría los exponentes de la A? Se suma 4M 4M. más 5. No, no y no. Cuando hablamos de potenciación, pilas con eso. Cuando hablamos de pilas con eso, porque no estás multiplicando, estás haciendo potenciación. Cuando tú estás hablando de potenciación, Faber, los exponentes no se suman, se multiplican. O sea que aquí sí se multiplican exponentes. Sí. Ahí no quedaría 6, sino quedarían 6. ¿Entendido? Sí. O sea que me quedaría 4A a la 4M más 6. Listo. Muy bien. Listo, profesora. ¿Y aquí cómo lo resuelvo? Vamos a mirar. Coeficientes con coeficientes, números con números. Si yo digo coeficientes con coeficientes, ¿cómo me quedarían los números? Profe, pues el resultado sería 20 porque... Exactamente. ¿Por qué 20, Santiago? Porque ahí dice que pues primero se multiplica 5 por 2 y da 10 y eso se multiplica por 2. Muy bien. O el orden de los factores no altera el resultado, Santiago. Tú puedes comenzar 2 por 2, serían 4, ¿cierto? Y 4 por 5 serían 20. De ahí donde está el 20. O como lo dijo Santiago, tienes toda la razón, Santiago, también. 2 por 5 daría 10 y 10 por 2 daría 20 igual. Por eso es que el orden de los factores no altera el resultado, o sea, da 20. ¿Me pueden decir, por favor, cómo me queda la A?
el exponente de la A. ¿Qué pasaría con esos exponentes? Ahí sí se suman porque es una multiplicación. Ahí sí suman, se profe. suman. O sea que, ¿cómo me quedaría? ¿5M, 6M o 3M? Sería 5M más 3. 5M más 3. ¿Por qué se sumarían? Porque como lo acabo de decir, Faber, esto es una multiplicación. Y si usted tiene bases iguales, ¿qué hace? Deja la base y suma los exponentes. Tienen 2M más 3 más 3M. Entonces, en este caso, ¿qué sumarían? Las M con M y quedaría 5M a la 3. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Por qué me quedó 5M más 3? Por favor, pregunten, Ala, ustedes no me preguntan. ¿Por qué quedó el 20? Porque Es se que me multiplican perdí. los coeficientes, Héctor. Multiplica los números grandes. ¿Cuánto te queda? 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. Acuérdate que coeficientes con coeficientes, parte literal con parte literal. Letras con letras, números con números. ¿Listo, Yo no Héctor? entendí por qué le dio 4 a 4. Gracias, profe. ¿Por qué me dio aquí este resultado? ¿El primero, Lisette? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces te lo voy a hacer por acá. Aquí tenemos. Tenemos 2. ¿Ah? Tú me estás preguntando, dices 2M más 3. Vamos a comenzar con potenciación básica, Lisette. Con la de los números. Con cuando veíamos en séptimo que yo te enseñé de números enteros. Esto. Esta es la potenciación básica. Pregunta, Lisette. Esto te queda 2 a la 6 o 2 a la 5. Eh, 2 a la 5. 2 a la 5. No, porque cuando tú estás haciendo, eso se llama la regla, ¿se acuerdan de la regla de potencia de una potencia? La regla de potenciación de potencia de una potencia te dice que tú dejas la base y no vas a sumar exponentes ni vas a restar exponentes, vas a multiplicar exponentes. Entonces, en este caso, esto te quedaría 2, 3 por 2, y eso te quedaría 2 a la 6. Eso se llama la regla de, en potenciación, potencia de una potencia. ¿Listo? Entonces tú ya sabes que el principio de potenciación, cuando tienes un exponente encima de otro exponente, los exponentes no se suman, se multiplican. ¿Entendido? Entonces vamos a ver cómo queda acá, en este ejercicio, que es del que tú tienes la duda. Entonces, haces la potenciación del coeficiente. Cuando yo te digo que hagas la potenciación del coeficiente de este número, multiplicas 2 veces el 2. O sea, 2 por 2, ¿cuánto te daría? 4. 4, muy bien. Y ahí sale ese 4, muy bien. Y en este caso, ¿cómo quedarían los exponentes? Si sabes que los exponentes se multiplican, ¿cómo quedarían? Este exponente, 4M. este exponente se multiplicaría con este 2. Muy bien, 4M. Y ahora sí, ¿cómo te quedaría el numerito? El más 3. ¿Cómo te quedaría ese más 3? Más 6. Más 6. 4M más 6. A diferencia de la mitad, que a diferencia de la mitad, los exponentes sí que ¿qué va a pasar con la mitad? Porque si es una multiplicación. A diferencia de la mitad, los exponentes sí se van a ¿qué? A sumar. ¿Por qué razón? Porque si tú te pones a mirar, ¿qué hiciste acá? Acá hiciste potenciación. Acá hiciste multiplicación. Y cuando tú haces multiplicación, los exponentes, se multiplica este con este y este con este, eso te da 20, ¿cierto? Y los exponentes de la A, como son bases iguales, los exponentes de la A se van a sumar. O sea que vas a tener 2M más 3 más 3M. Eso te quedaría 5M más 3. Por eso es que el exponente quedó así. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya entendí. Listo, muy bien. Entonces, si entendiste, ¿me puedes decir, por favor, cómo te quedaría la última potencia, si eres tan amable? 10. No. Potenciación, se multiplica, se busca un número que se multiplica. 25. 25, ¿qué? A 6M. Muy bien. A la 6M. Excelente. Y eso es todo. Vamos a revisar. Otro ejemplo. Este es el último ejemplo que ya se va acá, ya creo que ya se va a terminar la clase. ¿Listo? Entonces, ejemplo número 2.
Y explico la resta. Listo, muy bien. Entonces, tenemos las contracciones. Muy bien. Uno más complejo. Aquí es más. Perdón. Es más. Listo. Es el cuadrado de una suma. ¿Por qué es el cuadrado de una suma? Porque son dos términos que tienen en la mitad ¿qué? ¿Un qué? Un más. Por eso es el cuadrado de una suma. Entonces voy a preguntar. Sofía, ¿me puedes decir, nena, cómo sería la fórmula? Dímela con palabras, por favor. ¿Al cuadrado así? No, con palabras. ¿El primero qué? ¿Cómo así? El primero. El primer término al cuadrado más 2 veces el... ¿Cuál sería el primer término, Sofía? 2 tercios m a la... 2 tercios m 3a. Muy bien, excelente, Sofía. Sofía tiene toda la razón. El primer término sería este, que sería 2 tercios. 2 tercios de m a la 3a. Ese sería el primer, ese va al cuadrado, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, porque es el primer término al cuadrado. ¿Después qué sigue? Sigue 2 veces. El signo. Más. Más 2 veces, entonces colocamos el 2. ¿El primer término que sería cuál? 2 tercios m 3a. Muy bien, excelente, Sofía. 2 tercios m a la 3a. ¿Listo? ¿El primer término por quién? Por el segundo término. Por el segundo término, que sería 6 quintos. ¿Cierto? Que sería 6 quintos. 6 quintos a la m a la 2a. Muy bien. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el último pedazo. ¿Cuál sería el último pedazo? 6 más el segundo término al cuadrado. El segundo término al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna duda con la fórmula? Muy bien, Sofía, me la dijiste. Perfecto, excelente. Más el segundo término al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la fórmula? Si ustedes ven, es lo mismo que me acabo de decir. Sofía, con palabras. El primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Por eso se la dice que se la aprendiera. Listo, vamos a ver. Faber, ¿cómo te quedaría la fracción? Quedaría 4 y abajo sería 6. ¿Quién está en desacuerdo con Faber? Volvemos otra vez a tener error de la potenciación. No, perdón, es 9. Es 9. Es 9. ¿Por qué razón? Porque se multiplica 3 por 3. Porque se puede. 3 por 3 y 3 por 3 daría 9. Muy bien. Michael Aguilar, ¿cómo me quedaría el exponente? ¿Estaría bien que quedaría 3a más 2? ¿Estaría bien si yo pongo 3a más 2? ¿O qué pasaría ahí? Se tienen que sumar esos dos de una vez, ¿no? Se tienen que sumar. O sea que eso que estaría bien que quedara 5a. Sí. Estaría, primero que todo, si se suman, Michael, no son términos semejantes, quedaría 3a más 2, si se llegaran a sumar. Pero en este caso no se aplica una suma, ¿se aplica una qué? ¿Una resta? No, una multiplicación. Se lo acaba de explicar a Lisette. ¿Cómo quedaría eso? Quedarían 6 a la 2. 6, no, 6, ¿estaría bien que quedara 6 a la 2? ¿Ustedes qué dicen? No quedaría. Quedaría como, solo se multiplican los coeficientes, quedaría solo 6a. Más los números, ¿cómo me quedarían los números? ¿Quién me dice? Acordémonos que solo vimos numerador con numerador, denominador con denominador, porque es una multiplicación con fracciones. Arriba, ¿cómo me quedaría si hago numerador con numerador? ¿Quién me dice? 4 tercios. Arriba quedaría 12. ¿Por qué 12, Santiago?
Porque no. lo dijo Diego. Profe, ¿no sería 4 tercios? 4 tercios. ¿4 tercios? No, está mal. Multipliquen numerador con numerador, muchachos. ¿Cuáles son los? Ya se les olvidó. Y lo peor de todo es que yo les dicto matemáticas desde séptimo y esto lo hemos visto. Numerador con numerador. Multipliquen. 2 por 2 por 6. ¿Cuánto daría eso? 24. 24 arriba, muy bien. Y denominador con denominador. Ay, profe, pero es que el 2 no tiene nada abajo. ¿Qué hacíamos? Lo hemos visto como 1000 veces. Ponemos Se le pone un Sería 1 por 3 y 3 por 5. 3, 15. 15. Muy bien, daría 15. 15. ¿Cómo me quedarían las M? ¿Sumamos, multiplicamos o restamos exponentes? ¿Qué dicen ustedes? Se suman. O sea que, ¿cómo me quedaría esa M? 5. ¿Qué? 5A. 5A. Listo, excelente. ¿Y la N? Tal cual como viene. Tal Listo, cual. muy bien. Más, ¿cómo me quedarían los números de la fracción? Valentina. ¿Me dices, por favor? Valentina Romero, me imagino. No, Valentina Díaz. La que está comiendo en clase. De comiendo, ¿cuál es comiendo? Dígame, por favor. Dígame, señorita, deje de refutarme y contésteme que me queda 2 minutos de en vivo, por favor. Los números de la fracción. Sí, del último término. Del último término. Ah, de 6 quintos. Entonces quedaría... No, profe, es que eso no lo Profe, entendí. ¿lo puedo decir? Vale, no, espera, déjame explicarle. Valentina, préstame atención, Chino, porque luego, ¿cómo hacemos, Ana? En este caso estamos hablando de potenciación, Valentina, y cuando hablamos de potenciación de números, significa que el número grande, el coeficiente, tú lo tienes que multiplicar por sí mismo 2 veces. Si tenemos una fracción, el numerador lo multiplicas por sí mismo 2 veces. ¿Cómo te quedaría, Valentina? Multiplícalo por sí mismo. 6 por 6. 6 por 6. 6 a la 2 significa 6 por 6. 36. 36. 5 a la 2 significaría ¿qué? 25. 25. Listo. ¿Cómo me quedaría el exponente de la M? M, 2A. No. Se multiplican los exponentes. En potenciación se multiplican los exponentes. En potenciación se multiplican los exponentes. Me quedaría 2A por 2, me quedaría 4A por N a la ¿qué? ¿A la 2? A la 2. Muy bien. Pilas con eso ya lo vimos. ¿Qué me faltaría hacer? ¿Quién me dice? ¿Hay algo que me faltaría hacer que nos puede suceder en las fracciones? Que se puede sacar, se puede simplificar. ¿Qué término? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo. El segundo. ¿Qué le podemos sacar a 24 y a 15 al mismo tiempo? Tercera. ¿Cuánto daría acá? Eh, ¿Al 8? Y aquí daría 5. 8. Y 5, ¿cierto? Sí, porque si sacamos tercera, 8 por 3, 24. Sí. Entonces, en este caso, aquí daría 8. Y aquí daría 5. Y ahí terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, explica otro ejercicio. No, pues ya se acabó la clase. Ya un minuto. Ah, pues para la próxima. No, mentiras, no se preocupe que ya explico otro ejercicio. Por no prestar atención, les voy a ocupar hasta las 10:30.